Hola, bienvenidos de nuevo a Iglesia Rey de las Naciones en Santa Ana. Saludos para los que nos van a escuchar a través de las redes sociales. Hoy iniciamos una nueva serie, estamos emocionados porque es día de iniciar una serie que creo que si estás listo para recibir una palabra de Dios, te va a impactar, te va a impresionar. Así que vamos a Jonás capítulo 1, verso 1. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén, por favor. Amén. Jonás capítulo 1, verso 7, perdón. No vamos a leer desde el 1, sino desde el verso 7. Ahí vamos a comenzar la serie de hoy, Más Wanted, o el más buscado en español. Capítulo 1, chapter 1. Más Wanted, chapter 1. ¿Por qué chapter 1? Porque va a ser el primer capítulo de muchos que va a tener esta serie, así que no se la vaya a perder. Dígale que está a la par suya, abrochad el cinturón, que vamos a entrar en una carrera. Más Wanted, hay uno de los juegos que se llama Need for Speed Más Wanted, Most Wanted, que quiere decir el más buscado, que tiene que ver con alguien que va a ser capturado por la justicia, porque ese juego se basa en lo que es andar robando y haciendo y cometiendo delitos. Nosotros, al estar sin Cristo, éramos personas que dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. Por tanto, éramos enemigos del Señor y ajenos a las promesas de Dios. Amén. Entonces, conociendo esto, es la base para comenzar esta serie, Most Wanted. Yo le quiero decir algo, estoy más que emocionado. Amén. El pastor Joseph está de regreso. Después de mucho tiempo, habíamos estado anhelando volver a ser la iglesia que éramos al inicio, una iglesia creativa. Usted pudo ver esta semana que publicamos Únicos y Creativos. Fue algo que nos distinguió al principio como Iglesia Rey de las Naciones, y que en esta nueva season o en esta nueva temporada vamos a entrar de nuevo a ser únicos y creativos. Así que si usted va a tomar nota, ponga ahí Más Wanted o Más Buscado. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces yo quiero que entiendas algo. Hay cosas que van a venir en la vida y que van a ser dificultades, pruebas, adversidades, que muchas veces no va a tener nada que ver el enemigo. Los cristianos muchas veces somos especialistas en echarle la culpa al diablo, y pareciera que nuestra muletilla favorita es por culpa del diablo chuco, que el diablo tiene que ver, que el diablo aquí, que el diablo allá, y muchas veces nosotros mismos hemos creado circunstancias o nos hemos metido en problemas por hacer lo que no deberíamos de hacer. Dígale que está la par suya, amarrate el cinturón. Más ahorita que andan poniendo multas por todo, ¿va? Entonces Dios te tiene en la mira. Dígale, Dios te tiene en la mira. Dios nos tiene en la mira. ¿Por qué Dios te tiene en la mira? Te voy a decir algo, porque simple y sencillamente nadie se puede esconder de los ojos y la mirada de Dios. Nadie, absolutamente nadie, va a poder huir de su presencia. El ser humano en su mente finita cree que es capaz de esconderse de Dios. Y yo quiero hablarte de algo que quizás te va a volar un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los cristianos somos mucho dados a decir quién está bien y quién está mal. Quiero hablar del contexto en el cual se dio esta escritura.
El libro de Jonás se escribió en el tiempo que los asirios o los ninivitas, que eran la capital del imperio asirio, que era uno de los imperios más temibles del tiempo de esa escritura. Entonces, habían otros profetas que eran contemporáneos a Jonás, como por ejemplo Nahum. Entonces, tú vas a entender algunas cosas más adelante, pero quiero comenzar a hablar del contexto, porque quiero hablarte las razones por las que Jonás trató de huir del propósito de Dios, las razones por las que Jonás trató de poner excusas al llamado de Dios. Dígale que está a la par suya. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Lo voy a volver a repetir. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. ¿Oíste bien? ¿Por qué un llamado para cada uno? Porque el llamado que Dios va a hacer para cada uno de nosotros no tiene nada que ver con el llamado que Dios va a hacer hacia otro. Entonces yo quiero hablarte del contexto para que entiendan por qué Jonás se transformó en el más buscado por Dios. No por la gente, sino por Dios. ¿Por qué? Porque a Jonás se le ocurrió la brillante idea de irse a huir. Entonces yo quiero que partamos de la historia donde estaba Jonás, que era un profeta de Israel. En ese tiempo la tierra estaba dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces el reino del norte había sido conquistado por los asirios. Entonces yo quiero que me pongas atención. El reino del norte había sido conquistado por los asirios, y los asirios tenían una peculiaridad. Oí bien lo que voy a mencionar. Ellos practicaban el despellejamiento de sus víctimas. ¿Se lo traduzco? O sea, ellos le quitaban toda la piel a sus víctimas para transmitir terror, y trataban de mostrarle a los demás pueblos cómo eran ellos de crueles a la hora de conquistar una tierra. Entonces, venían ellos y, por ejemplo, capturaban aquí al varón de Dios. Parate, varón de Dios. Entonces lo capturaban y decían: él es nuestra víctima, él es nuestro esclavo, porque ellos capturaban a la gente. Venían y empezaban a ralear toda la carne y dejaban, o sea, al rojo vivo, todo eso. O sea, practicaban el despellejamiento sobre sus víctimas. Entonces te podés imaginar el terror que ellos causaban sobre las personas que presenciaban esos hechos. Entonces, los ninivitas eran los de la capital de ese imperio. ¿Me estás oyendo? Además de practicar el despellejamiento, tenían otra práctica, que a las mujeres que llevaban cautivas las violaban. Esos eran los asirios. Los asirios. Las mujeres que quedaban viudas de los hombres que despellejaban, les daban la dicha de ser violadas públicamente. Y aparte de eso, tenían una práctica que con la sangre de sus víctimas les gustaba escribir en las paredes mensajes. Entonces, al oír todo esto, ¿qué es lo que se te ocurre sobre esta gente que eran los ninivitas? Los cuales eran el objetivo del mensaje de Dios. Entonces yo quiero decirte algo. La Biblia dice que cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Entonces Jonás tenía miedo, tenía miedo de ir a predicar a los ninivitas, porque ya estaba oyendo parte del contexto de cómo eran los ninivitas. Imagínate que Dios te empiece a decir: mira, te vas a ir a predicar al Secor, y no importa que ahí practiquen el despellejamiento, no importa que ahí practiquen la violación, vos vas a ir y les vas a decir que viene juicio sobre sus cabezas. Hola, no sé si me está entendiendo. Entonces, es bonito cuando Dios te dice: anda y decide, porque así dice el Señor: yo te bendigo, yo te prospero, yo te enaltezco, yo te haré fructificar. Es bonito profetizar así, pero que Dios te diga: ve y proclama contra aquella ciudad que viene juicio de parte mía si no se arrepienten en 40 días. Y Jonás no quería ir a predicar, y una de las razones por las que no quería ir a predicar era porque tenía miedo. ¿Me estás oyendo?
¿Cuál era su posible sentencia? Despellejamiento o violación o escritura de sangre en la pared con su propia sangre. Ese es el contexto del cual Jonás era enviado a predicar a ese lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jonás entendía que Dios lo estaba enviando a un lugar donde no es fácil ir. Ahora yo te voy a decir algo, hay lugares donde Dios te va a querer mandar a predicar que vos no vas a querer asumir el llamado. Ya sea por miedo, ya sea por temor, ya sea por prejuicio, ya sea por lo que sea, vos ya tenés algo y ya tenés la imagen de lo que te espera al llegar a predicar a ese lugar. No sé si me estás comprendiendo. Ese es uno de los contextos. El otro contexto era que Jonás sabía que si él iba a predicar, Dios se iba a arrepentir de la sentencia que tenía sobre el pueblo de Nínive. Entonces, mira, yo quiero decirte algo. Espérame. Yo quiero decirte algo. O sea, es fácil a veces asumir ciertas cosas para hacer para Dios, pero hay otras que no. Nínive se distinguía por algo. Oí bien, estoy hablando de la ciudad de Nínive. Se distinguía por algo. Y es que Nínive mataba a todos los profetas que le eran enviados, y mayormente a los que llevaban un mensaje de confrontación. Entonces Jonás sabía que estaba doblemente bendecido. Por un lado estaba bendecido por el temor humano de saber de que si les caía mal, ellos eran especialistas en despellejar y eran especialistas en hacer maldad. Y la segunda era que sabía que todos los profetas que llegaban a Nínive, mayormente con mensajes destructivos, eran matados. Entonces, con un contexto así, le hago la pregunta, ¿usted se animaría a ir a predicar? Entonces, porque la gente se mete a criticar y dice, no hombre, cobarde, si el mensaje que iba a predicar no era ni un gran mensaje. Ahora voy a hablar del tercer punto. Oí bien lo que te voy a decir, desde donde estaba Jonás hasta donde Dios lo había enviado, habían exactamente 1039 kilómetros a Nínive, de Israel a Nínive, 1039 kilómetros. Pero desde donde Jonás desciende a Jope y de Jope se dirige a Tarsis, había casi 6000 kilómetros de distancia. Voy a volver a repetir por si quieren tomar nota y quieren hacer un mapa y ilustrar un poco más. De Israel a Nínive había 1039 kilómetros. De Israel a Tarsis, que estaba investigando cuál era esa ciudad, era una de las ciudades, una de las provincias de Huelva en España. Hay casi 6000 kilómetros. 6 veces más la distancia. Básicamente 6 veces. Prácticamente 6 veces más de diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es más fácil hacer el propósito y la voluntad de Dios que hacer tu propia voluntad. Pero muchas veces, como somos obstinados, decidimos escoger el camino largo antes que escoger el camino corto. Lo vuelvo a repetir, es más fácil tomar el propósito de Dios y el desafío de Dios que irnos por el camino más largo, que es desviarnos del propósito de Dios. Y lastimosamente los seres humanos somos necios. Amén. ¿Estoy viendo? Desde pequeñito, o hay actitudes que te dicen, mira, no hagas eso, te va a ir mal. A mí nadie me va a decir nada. Que mira, que no sé qué. Y hay gente que dice, solo por eso lo voy a hacer, para que vean que no me mandan, que yo tomo decisiones propias, que yo tomo mis propias decisiones, que yo voy a hacer lo que yo quiera. Y todavía te dicen, y si me doy en la trompa, a vos no te importa. Primero, que lo que hablamos precede a lo que nos va a suceder. Segundo,
que como hijos tenemos que atender los consejos de nuestro padre. Muchas veces nuestros hijos nos dicen, ay, déjanos vivir, vos ya fracasaste, que no sé qué, vos ya viviste tu propia vida, deja que yo viva la mía, si yo me doy en la trompa, yo voy a hacer, lo vas a hacer vos. Y disculpe que ocupe un poco el hebreo salvadoreño, pero es la verdad, muchas veces nosotros somos así. Escogemos el camino largo antes que el camino corto. ¿Cuál es la segunda diferencia en este tercer punto? Que cuando Dios te va a llevar a un lugar, Dios va a pagar y va a poner los recursos para cumplir su voluntad. Amén. Pero cuando tú hagas tu propia voluntad, va a suceder lo que dice Jonás capítulo 1, que dice, y Jonás descendiendo a Jope, vio una nave y pagó, ¿oí? Y pagó el precio del viaje. Oiga, y pagó el precio del viaje. Cuando Dios te mande a hacer algo, Dios te va a involucrar y te va a proveer los medios necesarios para poderlo hacer. Cuando tú tomes el camino más largo, te va a tocar pagar con tus propios recursos lo que tienes que hacer. Amén. ¿Me estás oyendo? ¿Qué quiere decir esto? Que es más fácil escoger la voluntad de Dios. Pero muchas veces, como somos seres humanos y a veces nos aferramos a lo que la Biblia dice, que Dios da libre albedrío, decidimos tomar el camino más largo. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que cuando tú regresas después del camino largo, se te olvida que tienes que volver a recorrer el mismo kilometraje más el kilometraje que te espera. Mira, de Israel a Nínive, 1039 kilómetros. De Israel a la provincia de Huelva hay casi 6000 kilómetros, pero cuando vas a regresar son otros 6000, más los 1039, se te hacen 7039 kilómetros, más los 6 que ya tenías. Son 13.039. 13.039 kilómetros por no obedecer a la voz de Dios. Porque lo más fácil para Jonás hubiera sido, no voy a ir a Nínive, pero me voy a quedar en Nínive, me voy a quedar en Israel. Pero él no solamente no decide ir a Nínive, no solo se rebeló a la voluntad que Dios le estaba mostrando, sino que no se queda en el lugar y toma la dirección contraria. Y por eso Jonás hace que Dios active los protocolos de búsqueda de fugitivos. Así como el Interpol, cuando alguien delinque y se va de un país, activan la alarma, y a cualquier país donde entre, la alarma se activa, vienen y lo capturan en otro país, y cuando lo capturan, le avisan al país que emitió la emergencia. Así pasó con Jonás. Dios comienza a buscarlo por mar, cielo, tierra, por todo. Y el Jonás, según él, al meterse en medio del barco, porque dice que iba en medio del barco, bien escondidito, durmiendo, quizás dijo, al ir dormido, nadie se va a dar cuenta que aquí voy. Pero comenzó a levantarse una gran tempestad. Y yo te voy a decir algo, siempre que vayas en contra de la voluntad de Dios, se van a levantar tempestades. Y muchas veces te vas a preguntar por qué te están sucediendo cosas. Y es porque simple y sencillamente Dios activó el protocolo de búsqueda de fugitivos. La Interpol de Dios se activa y dice, este carechancho se me quiere fugar, se me quiere escapar, así que lo vamos a empezar a buscar. Y comienza Dios a levantar tempestades. Y te voy a decir algo, el Jonás bien tranquilo, bien dormido y todos bien abatidos en la barca, porque decían, ¿por quién de nosotros? Y comenzaron a hacer un culto de oración. ¿Me estás oyendo? Hasta la gente impía muchas veces parece más cristiana que los cristianos. Te voy a decir algo que es muy verídico. Yo he visto gente que parece que no es cristiana, pero le teme más a Dios a su manera, que cristianos que muchas veces siendo cristianos, oí para que lo entendan bien, he visto mundanos que aman a Dios a su manera, y he visto hijos de Dios que aman al mundo a escondidas. Amén. Así es. Amén. Amén. Ando sordo, no lo oigo. He visto
visto mundanos, personas del mundo, amar a Dios a su manera, pero muchas veces demuestran más que los que están en la iglesia. Y he visto a muchos hijos de Dios amar el mundo secretamente. Amén. Que no lo dicen abiertamente, pero vos lo ves en sus hechos. Los ves cantando, no sienten temor de cantar, los ves viendo cosas que no deben de ver y no sienten temor de hacerlo. Entonces, no, por ser el cristiano que vas a estar dentro de una iglesia te afirma que sos la persona correcta. Porque te voy a decir algo, hay personas en el mundo que tal vez nosotros las tenemos como personas que no son dignas de Dios, pero que muchas veces temen más a Dios. Y hay cristianos hijos de Dios que muchas veces pierden el temor a Dios, chupan y les vale, se drogan y les vale, andan de locos y les vale, oyen más música mundana que música de Dios y les vale. Y por eso te digo, y somos especialistas en juzgar quién está bien y quién está mal delante de Dios. Amén, sí es. No lo oí. Amén. No lo oí decir amén. Amén. Todavía está por ahí. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué pasó? Lo echan al mar. Espera, estoy buscando aquí. ¿Sabes qué también he visto yo? He visto gente del mundo ser mala y convertirse de la noche a la mañana y volverse una persona buena delante de Dios, y de repente Dios dice, me lo voy a llevar porque si no me lo llevo, rápido me va a dejar. Y vos ves que se convierten, dan fruto y Dios se los lleva de esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios sabe que son difíciles de salvar. Pero también he visto gente cristiana temerosa de Dios, que era buena persona, volverse personas malas, y muchas veces más malas que mundanas. Se cansaron de hacer el bien y terminaron haciendo mal, de manera que a veces llegan al nivel que se vuelven más malos que los malos. Lo voy a volver a decir, he visto personas malas convertirse y cambiar de un día para otro y ser unas buenas personas siendo transformadas por Dios. Pero también he visto personas piadosas, personas buenas, según el mundo, que parecen que están dentro de la iglesia, pero se cansan de hacer el bien y se terminan volviendo más malos que los malos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esos se creen que todavía son buenos aún siendo malos. Amén. Amén. No lo oigo. Yo antes era bueno, pero yo como veo que de repente aquel no da fruto, que aquel no sé qué, que aquel, y se vuelve un robot repitiendo eso. Y yo te voy a decir algo, tú no tienes que ver a otro. La Biblia dice, no viendo ni a diestra ni a siniestra, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe de ellos. Que dice en Hebreos, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿por qué volvemos atrás? Y el apóstol se hace esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué volvemos atrás? Tú como hijo de Dios tienes que cuidarte de no volver atrás. Jonás estaba a punto de volver atrás. Y te voy a decir algo, Jonás era un profeta más de apariencia que un profeta que de verdad era genuino. ¿Sabes por qué? Porque es cierto, si bien es cierto que Dios lo estaba mandando a una tierra que no era fácil de predicar, pero yo te voy a decir algo, cuando Dios te manda a hacer una misión, Él sabe que te va a guardar, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedras. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, decía David. Yo te voy a decir algo, David vio la misericordia de Dios aún en medio de la guerra. En una ocasión David estaba perdiendo la guerra aparentemente y Dios le dio una estrategia y le comienza
hacer David de tirarse la baba en la barba y se burlaron de él porque pensaron que era un loco y estaba rodeado de sus enemigos también. Pero Dios le dio sabiduría y él comenzó a tirar baba y se llenó toda su barba de baba. Y la gente se burlaba porque pensaba que era un loco y no sabían que era la estrategia de guerra que David estaba teniendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te puede meter en la misma boca del león, pero Dios es capaz de librarte de la boca del león. Por eso David lo dijo: si venía un oso, yo lo despedazaba; si venía un león, salía corriendo tras de él y yo lo desquijaraba. Y yo sé que el Señor me guarda. Si David había visto que Dios a través de sus manos le había dado victoria sobre el oso, sobre el león, ¿cómo no iba a creer que Dios me iba a librar de las manos de Goliat? Porque Goliat todos los días se paraba durante 40 días, ¿oí? Durante 40 días y decía: denme un hombre entre todo el pueblo que pelee contra mí. Y era exactamente lo mismo que Jonás. 40 días, y él decía: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y el otro salía y decía: denme un hombre. Durante 40 días los estuvo afrontando, hablando que si alguien era hombre, literalmente los estaba cuestionando y cuestionaba su hombría. Y a ningún hombre le gusta que cuestionen su hombría. Hay hombres que han caído porque una mujer les dice: demostrame que sos hombre, pues. Y dice el Juan Belémela: sí, no tienes que demostrar que eres hombre, tú sabes que eres hombre. Y hablo principalmente a los hombres porque pueden cometer un error muchas veces porque van a cuestionar tu hombría, pero no tienes que caer en ese juego. El Goliat se ponía de esa forma. Entonces David dijo: si Dios me ha librado de las manos del oso y Dios me ha librado de las manos del león, ¿cómo no me va a librar de este Goliat? Si Goliat no tenía dientes como el oso y como el león, y Goliat no comía carne, en cambio el oso y el león sí. ¿Me estás oyendo? No importa donde Dios te mande, Dios irá contigo. No importa donde vayas, Dios estará y caminará contigo. Por eso es que Dios siempre apareció en la Biblia a la par de aquellos que le seguían. José decidió ir a la cárcel antes que decir que él había estado con la esposa de Potifar. La esposa de Potifar dijo: él me intentó violar. Pues entonces él tenía que buscar la forma de solucionarlo humanamente, pero él dijo: prefiero ir a la cárcel y tener a Dios de mi lado que no ir a la cárcel y tener a Dios fuera de mi lado. Y dice la Biblia que cuando José estaba preso, allí estaba Jehová con él en la cárcel. No sé si me estás oyendo. Por eso él dijo: cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque el Señor camina contigo. Eso lo vivieron Sadrach, Mesach, Abednego, o como se llaman Asael, Azarías y Misaías. ¿Así es? Misael. Es Ananías y Azarías. Y ellos dijeron: nos libre el Señor, o no nos libre, no te serviremos. Y eso es convicción. Cuando tú sabes que Dios te mandó a hacer una misión, tú sabes que Dios es responsable por llevarte y responsable por traerte. Por eso cuando el Nabucodonosor le dice: cuando oigan el sonido de la trompeta, cuando oigan el sonido del tambor, todos se van a arrodillar y me van a adorar. Y ellos dicen: ¿por qué vamos a adorar a alguien que no es digno de adoración? Y le dicen: no van a hacerlo. Entonces los voy a echar en el horno de fuego. Y ellos dicen: nos libre Jehová o no nos libre Jehová, no te adoraremos. El que es siervo de Dios sabe que no puede doblar sus rodillas delante de nadie. Amén. El que las ha doblado delante de Dios sabe que el único lugar donde sus rodillas se van a doblar es delante de Dios. Amén, así es. Aleluya. Y la vida va a tratar de ponerte de rodillas, pero te voy a decir algo. Cuando la vida te trata de poner de rodillas, tú tienes que estar de rodillas antes que la vida lo intente. ¿Sabes por qué? Porque cuando la vida diga: hoy te voy a poner de rodillas, vos te vas a decir: discúlpame, pero yo hace rato estaba de rodillas. Dios me dijo que me levantara. Y cuando vos me tratás de poner de rodillas, yo ya vengo a levantarme. ¿Por qué? Porque puse mis rodillas delante del Dios de los cielos y de la tierra. Si Dios te ha enviado, Dios te traerá de regreso. Si Dios te da una misión, es porque Él sabe que eres capaz de cumplirla. Por eso
Nunca permitiré que Dios active los protocolos de búsqueda de fugitivos, Amén. porque yo no seré fugitivo, yo le serviré, yo le adoraré, yo bendeciré su nombre y viviré eternamente para gloriarme en su nombre. Amén, así es. ¿Me estás oyendo? Bendito mi Jesús. No vas a hacer, ay, que el Señor, yo primero quiero ver, vas a ser como Tomás, hasta no ver, no creer que Jonás quizás inventó ese dicho. No, Tomás, Jonás digo yo, Tomás inventó ese dicho, que decían las abuelitas, hasta no ver, no creer. Él no dijo eso, él dijo, si no metiere mi dedo en sus manos, y no metiere mi mano en su costado, hasta no ver, no creer. Yo te voy a decir algo, Jonás sabía que estaba entre la espada y la pared, sabía que a quienes Dios lo estaba enviando eran personas que practicaban cosas muy horribles, pero también tenía que saber que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Que de la mano del diablo cualquiera te puede librar, pero de la mano de Dios nadie te libra. Amén, así ¿Me es. estás oyendo? Porque si el diablo dice, yo tengo una sentencia de muerte, te voy a mandar a matar, te voy a mandar a los brujos, te voy a mandar no sé qué, vos puedes decir algo, no me importa, Dios conmigo somos multitud, Dios conmigo haremos maravillas, hazañas y prodigios. Pero, ¿y de quién te va a librar de Dios? Si no hay Dios más grande que Él en toda la tierra. Amén. Entonces Jonás tenía que saber, bueno, los asirios son buenos despellejando, pero mi Dios es bueno masacrando enemigos. Así es. Y como yo voy con Él, y el problema es de Él, si me lleva es porque Él me va a traer. Pero te digo, se va, y se va 6.000 kilómetros más de donde Dios lo estaba enviando. Se le olvidó que tenía que volver. Y ese es el error que nosotros cometemos cuando tomamos el camino más largo y obligamos a Dios a activar los protocolos de búsqueda. Tú no te le vas a escapar a Dios, tienes que entenderlo. Cuando Dios decida que te va a traer, ya sea arrodillado, revolcado o de las greñas, pero de alguna forma Dios te va a traer de regreso. Amén. Y tienes que entenderlo. Por eso es mejor que tú voluntariamente digas, Señor, aquí vengo, me rindo mis deseos, rindo mi agenda, rindo mi propósito, rindo todo lo que soy, Señor. Porque a Jonás se le olvidaba que Dios lo iba a traer de regreso. Y mira, aparentemente Jonás era bueno, igual que muchos de ustedes. Dígale que está en la par suya. Jonás era bueno como tú, digo. Jonás era bueno. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque aparentemente Jonás era bueno, pero Jonás le estaba deseando el mal a otro. Te voy a decir, ¿sabés que los marineros que estaban ahí, dice la Escritura, y vamos a la Escritura para que veas que no es broma? Que siempre en el capítulo 1 de Jonás, bueno, vamos al 3.4 ahorita. Mira, el 3.4 de Jonás. Ya cuando él entiende, oí el mensaje que llevaba. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Creemos que no era un mensaje confrontativo. Sí, amén. Ahora vamos a Jonás capítulo 1, verso 11, para que veas la actitud con la que actuaban los hombres que aparentemente no eran de Dios. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho
como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Era lo que te decía, yo he visto hombres malos que se convierten de un día para otro. ¿Quién era el bueno de esa historia? ¿Jonás o los que iban en el barco? Supuestamente era Jonás. Jonás sabía que iba en contra de la voluntad de Dios. Jonás sabía lo que estaba haciendo. Él mismo le dice, todo esto se ha levantado por mi causa. Pero te voy a decir algo, muchas veces nosotros decimos ser buenos, y yo quiero que me oigas y que no te pierdas esto. Nosotros decimos ser buenos, pero muchas veces en nuestras intenciones demostramos que no somos genuinamente buenos. Porque si vos ves, dice que estos hombres lucharon para hacer volver el barco a tierra. ¿Por qué? Porque ellos no querían tirar a Jonás al mar. Pero a Jonás le valía gorro. Jonás decía, por mí es, y no buscaba una solución. ¿Sabes por qué? Jonás sabía que él le había confiado un mensaje difícil. Pero más adelante él comienza a quejarse, y ese versículo no lo busqué, te lo voy a leer más adelante, donde él dice que yo no quería ir a predicar, buscámelo porfa, dice, yo no quería ir a predicar, dice, porque yo sabía que te iba a arrepentir del mal. Es Jonás 4. ¿4 qué? 4 versos 1 y 2. Leer. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y después el verso 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero pausar ahí, porque no nos va a quedar para el capítulo 2. Entonces hoy, aparentemente, Jonás era la voz profética que Dios había levantado. Pero esa voz profética estaba un poco errada. ¿Por qué? Porque deseaba realmente en su corazón que Dios trajera juicio sobre las personas. Tenía razón en cierta forma. Él sabía que eran personas que hacían lo malo delante de Dios. Pero no importa cuán mala sea una persona, tú no puedes intervenir en el deseo de Dios. Tú no puedes decirle a Dios, no lo salves, porque si Dios ha decidido salvar a alguien, es decisión de Él. Pero muchas veces nosotros aparentemente somos buenos, pero al mismo tiempo estamos deseando el mal sobre otros. Entonces no somos genuinamente buenos, sino que imitamos lo bueno, pero no estamos convencidos de ser lo bueno. Por eso yo te hablaba en una ocasión y te decía que cuando el Señor predicaba, Él comenzó a decir, arrepentíos y convertíos, porque hay personas que se arrepienten en cierta manera, pero no se convierten. Entonces una persona que se arrepiente es una persona que mira por sí misma, porque se arrepiente de sus pecados, pero la conversión ya tiene que ver con lo de hacia afuera. Mírame, el arrepentimiento es hacia adentro. Yo le digo a Dios, me arrepiento de mi maldad, perdona mis pecados, pero la conversión tiene que ver con lo de hacia afuera, porque cuando estás convertido, la gente te va a pegar en una medida y vas a ser capaz de poner la otra. Porque cuando la gente te ofenda, no te vas a sentir ofendido. Cuando la gente te maldiga, vas a bendecir, como dice la Escritura. Cuando la gente te persiga, los vas a bendecir. Cuando la gente hable mal contra ti, hablando falsedad, tú te vas a sentir gozoso de que hacen eso contigo. Cuando tú ya estás arrepentido y convertido. Pero lastimosamente la mayoría de personas se arrepienten de sus pecados, pero no se convierten de su maldad. Una persona que se convierte de su maldad no es una persona que va a desear la muerte, porque Dios es capaz de perdonar a otro. Porque te voy a decir algo, cuando se convierte en una prostituta y viene con VIH, vos decís,
Es que Dios le tuvo que cobrar la cintura. ¿Para qué andaba de caliente? ¿Para qué andaba con un hombre y con otro? ¿Para qué vendía su pueblo? Yo te voy a decir algo, el Señor habla de una salvación integral porque Él dice, yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Y de repente va a venir una prostituta que con VHS, iba a decir una vez, estaba viendo una broma que decía así, ¿qué deberían de hacer cuando tengan VHS? Que se hagan los exámenes, decía la gente. Y la gente, pero estoy hablando de VIH, ¿no? Y puede venir así y decir, pastor, mire, fíjese que yo tengo un problema, tengo el virus de inmunodeficiencia, puede orar por mí. Y yo te digo, Dios en su misericordia y en su gracia puede salvarla. Amén. Y vos vas a decir, ¿cómo va a ser que Dios le va a quitar ese castigo? Si Dios quita los pecados, pero no quita las consecuencias. Eso es cierto, a veces puede suceder. Porque yo vi gente que Dios la salvó, pero igual se murió por el VIH. Pero esa es decisión de Dios. Pero hay gente que Dios la puede salvar de su alma y también le puede salvar su cuerpo de una enfermedad. Pero a veces vos, te digo, cuando le va mal a alguien, por impío, por pecador, Dios lo está castigando. Y hay gente religiosa que anda consumando bien ceñido hasta del calzón. Y disculpe que lo diga así, se creen tan santos porque andan ceñidos hasta de los calzones. Vos ves a los varones abrochados con el botón hasta arriba, que ni hablar pueden porque bien socados del cuello. Pero te voy a decir, eso no es la santidad. Amén, así es. Eso no es la salvación. Porque tal vez por dentro están llenos como sepulcros, así como Jesús dijo, sepulcro blanqueado por fuera, pero por dentro está lleno de inmundicia, de toda inmundicia. Amén. Yo te voy a decir algo, muchos cristianos son de esa manera. Aparentemente están salvados, pero por dentro siguen con maldad, siguen con malos deseos, siguen con odio, siguen con rencor, siguen con amargura, siguen sin perdonar. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar. Por eso nosotros le tenemos que decir al Señor, Señor, yo me quiero arrepentir, pero también me quiero convertir. Y no hay Walking, porque cuando vos ves esa serie, no quiero que me convierta, dice la gente cuando está muriendo y nos matan, para que no se convierta en un zombie. Pero muchos se convierten en zombies en esta vida. Así es. Aparentemente caminan y caminan como zombies, ignorando la voluntad de Dios, ignorando los propósitos que Dios tiene sobre su vida. Y eso era lo que le pasaba a Jonás. Yo te invito esta mañana que si estás caminando por el camino largo, te arrepientas de caminar por ese camino y tienes que entender que tienes que volver. Y te tengo lamentablemente malas noticias. Cuando tomas el camino largo, indudablemente vas a tener que regresar. Y el camino de regreso es más largo que el camino de ida. Amén. Aparte de que es más largo y es más lento, tengo que decirte algo también. Habrán consecuencias de haber tomado el camino más largo. Amén. Amén, así es, Señor. Amén. Amén. Voy a hacer como la luz. Mueve las orejas así, no sé si va a ser para oír más. ¿Me estoy oyendo? Amén. Va a ser más difícil, van a haber cosas difíciles. Por eso es que cuando la gente regresa a la iglesia después de que se ha ido, dicen, uy, cuando uno regresa, ¿cómo cuesta más que la primera vez? Y es porque decidiste tomar el camino más largo. Toda persona que se reconcilia con Dios entiende que la segunda vez, si no le echan más ganas, no logra restaurar su vida. Y por eso muchos se frustran y se van de la iglesia cuando regresan. Porque creen que es más fácil, que solo van a decir, Señor, perdóname, me reconcilio, Padre. Y que no va a haber un proceso difícil que enfrentar. Lamentablemente te tengo malas noticias. Cuando tomas el camino largo, regresar es uno de los procesos más difíciles que hay. Es una de las dificultades más grandes que vas a enfrentar. Por eso yo esta mañana te invito a que si vas a tomar una decisión, a que si este 2025 tú vas a tomar algo, que tú dices, Señor, yo voy a ir hacia acá, y de repente empezás a oír que la alarma empieza a encender, o ves que la luz comienza a girar, y Dios dice, se está activando el protocolo de búsqueda de un fugitivo, y vos empezás a ver la lucita roja que está. Y vos ves que la luz roja empieza a girar, tenés que decir, no, mejor me regreso, ya entendí.
Dios me quiere en otra dirección. Pero a veces Dios te manda gente a decirte, mira, no hagas esto, mira, gente metida, yo trabajo, a mí nadie me da de comer, yo por eso tomo mis decisiones, a mí nadie me va a decir qué hacer o no hacer, porque yo sola, yo solito me sostengo. Yo te voy a decir, a veces Dios te va a mandar gente que te va a decir, mira, no es la voluntad de Dios, no lo hagas, no des un paso. Amén. Yo te he dicho, la forma de guiarnos Dios muchas veces es que las puertas se te cierran. Sí, amén. Por eso en Apocalipsis dice que cuando abre la puerta nadie cierra y cuando cierra una puerta nadie la abre. Esa es una forma como Dios está guiando tu vida. Amén. Cuando unas cosas no se te están saliendo según lo que has planeado, no sigas insistiendo. Amén. Porque te va a tocar pagar el costo y el costo es alto. Amén. Mira que está la parte suya, entender, el costo es alto. El costo es alto. Es más caro. Cuando Dios te ha mostrado algo, Él se va a involucrar y te va a dar respuesta en el momento. Mira, yo hasta para salir le digo, Señor, es tu voluntad. Si no es esto, que no salga. Aquel día yo iba a ver un local allá en Santa Lucía y yo le dije a la pastora en la mañana, no siento de ir, ¿para qué te dije eso ahora en la mañana? No siento de ir a ver ese local, primero porque sabía que me iba a gustar, porque se miraba bonito, y segundo, que no sentía que era la voluntad de Dios eso. Y yo estaba orando y le digo, Señor, el que no es, que se cierre, y el que es, que se abra, porque a Dios hay que pedirle guianza en todo lo que hacemos. Porque si tomas una decisión sin tomar en cuenta a Dios, indudablemente vas a tener problemas en el camino. Sí, amén. Dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parece. ¿A quién le parece? Al hombre. ¿Quién es el hombre? Levante su mano y diga, Esteban. Este bandido. Este bandido. ¿A quién le parece el recto esos caminos? A nosotros mismos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final Es. es de perdición. Y eso era lo que Jonás no entendía, que a él le parecía recto irse para Tarsis, pero Dios no lo estaba mandando a Tarsis, lo estaba mandando a Nínive. Amén. Dígale que está la par suya, Dios no te está mandando a Tarsis, te está mandando a Nínive, a un lugar donde quizás no quieres ir, pero tienes que ir. Por eso le dijo el Señor al apóstol Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando seas viejo te seguirás y otro te llevará donde tú no quieres ir. Amén. Amén. Y vamos a un salmo para que veas lo que te estoy diciendo. Cómo se activa el protocolo de Dios para buscar los fugitivos. Salmo 139, verso 7. Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y Jonás creía que metiéndose en medio del barco, en lo más profundo del barco, Dios no lo iba a ver. Verso 9, y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, oí, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Qué más dice? Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Ahí Dios dice, activen el protocolo, por ahí va el carrechancho ya camino a donde no lo enviaron. Y empieza a sonar la alarma. Y vos oís la alarma. Yo me voy a dormir. Yo me voy a echar mi sueñito. ¿Por qué crees que Jonás estaba dormido? ¿Qué pasó con las vírgenes? ¿Qué estaban? Cabeceando. Dormida, primero cabecearon, pero ahí se durmieron. ¿Sabes qué pasa con nosotros? A veces vemos que nuestra vida va así, en perfecta picada, y te empezás a dormir en el culto, y ahí te empieza a decir,
ahí comenzás a ver cómo está tu vida espiritual. Porque cuando vos sabés que Dios te está hablando, aunque sea con foco, te pones los palitos. Y quizás está dormido, pero el cuarto y está despierto, hermano. Aunque sea con fuerza, pero estás ahí despierto. ¿Por qué? Porque sabes que papá está soltando una palabra. Cuando sabes que Dios está hablando, sabes que nada de eso tiene que irse de ti. Cuando tu espíritu está despierto, vos sabes que ninguna de las palabras que el Señor está soltando es necesaria que se pierda. Al contrario, vos decís, esa palabra es mía, esa palabra me apropio. El Señor me está hablando a tiempo, el Señor me está mandando la advertencia, porque Él sabe que necesito esa palabra. Si vos decís que se vayan todos, que se vaya quien quiera. Ay, hermano, me voy a esa iglesia, parece que se está muriendo. Sí, ¿verdad? ¿Y a dónde va a ir para irme yo también? Te voy a decir algo. ¿Qué sirve una multitud de gente que solo va a sentarse en la iglesia y calentar la silla? Si el Señor con uno que le crea puede hacer maravillas, hazañas y prodigios. Dice la Biblia que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Pero entonces, hermano, hay iglesias que están topadas de gente, pero no salen de la banca, no hacen nada fuera de la banca. O si salen más preocupados por las fotos y por los videos que por hacer la voluntad de Dios. Amén, así es. Y te voy a decir algo, tú tienes que cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que dice que si Él vino para deshacer las obras del diablo, óigame, tú y tú veniste para deshacer las obras del diablo a este mundo. No tienes por qué andarte dando vueltas. Tú sabes que tú naciste para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿por qué vas a estar preguntando cuál es tu voluntad? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? ¿Te debo servir? ¿No te debo servir? ¿Qué hago, Señor? Me siento confundida, me siento confundido. No hay lo que hacer, veo que nadie me pone la pila. ¿Y ahora quién podrá defenderme? En el chapulín aparece. ¿Para qué? Si tú sabes que naciste para deshacer las obras del diablo, tú sabes que has venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué te digo esto? Porque lo mismo que le dijo Dios a la cabeza, se lo dice también a la iglesia. Así es, Señor. Yo he venido para deshacer las obras del diablo. Yo le soy estorbo al diablo. ¿Y por qué no digo amén? Amén. Amén. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Y lo tengo que creer, hermano. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Jonás, aunque no se daba cuenta, aún con su camino torcido, terminó convirtiendo a los que iban en el barco. Si no terminan orando y pidiéndole perdón a Dios, Señor, perdona, no nos tomes en cuenta la sangre inocente de este hombre, Padre, por favor, no vayas a demandarnos. Y se volvieron más temerosos de Dios por causa de ese falso profeta que estaba en el momento. ¿Me estás oyendo? Amén. A veces tú no entiendes que Dios te ha levantado para levantar a otro. Amén. No sé si me estás oyendo. Y aunque te rebeles contra Dios, aún tu rebelión se volverá en salvación para otros. Y eso se vive en la vida de Jonás. Porque estos hombres luchaban por no echarlo al agua y le decían, no, es que no queremos que te muras, que no sé qué. Mejor ellos estaban actuando como cristianos. Y empezaron a echarse la maniobra, igual que Need for Speed, tratando de escaparse de la policía que era Dios. Salvémoslo, salvémoslo. Y el barco se les quebraba. Tratemos que no se muera este carchancho, no lo podemos dejar morir. Tenemos que salvarlo. Mira, pobrecito, donde lo veo me da lástima y le trato de ayudar. Así somos nosotros. Donde lo veo digo, pobrecito, por rato me saca de quicio, pero pobrecito, le voy a ayudar. Y le voy a decir algo, cuando Dios dice a este carchancho me lo voy a sacar, se lo carga. Por eso es que el mar no se aquietó hasta que ellos entendieron que lo tenían que echar. Hay veces que hay personas que van a estar en tu casa y no se va a quitar la tempestad hasta que no los echen en la casa. Pastor, pero me acabo de decir el amor, que hay que tener piedad. No, el mismo Jonás le dijo que hasta que me echen de aquí se va a calmar la tempestad. Para que no volvieran a ver para ayudar. Oiga, pues, Jonás lo dijo o no lo dijo. Échenme. Sencillo, la solución es
¿cómo te vamos a sacar? Ay, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Ay, no, después del remordimiento que me va a quedar. Porque tenemos falsa piedad de apariencia nomás. ¿Me estás oyendo? Porque si tu piedad fuera algo real, no te sentirías mal cuando tienes que tomar una decisión mala para ayudar a alguien. ¿Sabes por qué? Porque si ellos no lo miran, Dios no podía actuar. Pero como la falsa piedad, ¡ay, oremos, pobrecitos! Aunque yo también aguante hambre, pero vamos a ser todos aguantando hambre. Y mientras no bajes a ese del barco, el barco se va a hundir. Mira, hay gente que se rebela contra Dios y esa gente dentro de la casa es gente que te va a hundir el barco. Mira, y te lo voy a comprobar con hechos. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando el hijo le pidió la herencia? Le dijo, aquí está, vaya, si usted quiere en la calle, vaya. ¿Y sabes qué me impresiona a mí? Que el padre no lo va a buscar, el padre se queda esperando. No era que no lo amaba, porque sí lo amaba, porque dice que él se ponía a ver si su hijo iba a volver. Eso lo podés leer. Quiere decir que sí lo amaba, pero ¿saben cuál es el error que cometemos a veces como padres? Que por el mismo amor de padre, ay, pobrecito, le voy a ayudar. Yo dije que ya no me iba a ayudar. Y a veces, te voy a decir algo, no creas que ellos por mi ayuda ya no va a tomar. Yo ya le dije, hijo, no tomé, te voy a seguir ayudando, pero no tomé. Por lógica, si le ayudaba a seguir tomando. ¿Por qué crees que el padre le dijo, padre, aquí está su herencia, no lo mandó sin nada? ¿Le mostró que le tenía amor o no? Mire, le dijo, ¿sabes qué hizo el padre? Le dio la responsabilidad de sostenerse solo. Y es lo que los padres tenemos que aprender a hacer. ¿Me oí? Porque le dice, mamá, aquí está, y le saca el fajo el billete, aquí está, y esta es su herencia. Váyase y haga lo que quiera. El otro no pidió la herencia, solo uno. Y le dice, váyase. Y él lo estuvo esperando, pero no lo fue a buscar. Imaginar lo vergonzoso que ha de ser ir a traer un hijo borracho a la calle y levantarlo porque está como tapón de cuneta. Y vos como hijo de Dios, ay, pobrecito, hay que sacarlo, voy a seguir con el barco sacándolo. Cuando él mismo dice, échenme, con sus acciones te está diciendo, échame de la casa. Vos sabés que hay gente que te está hundiendo el barco, que aunque no quieras, Dios por su misericordia te mantiene todavía a flote. Pero si esa persona no estuviera dentro del barco, tu barco flotaría más de lo que flota. Amén. Mire, y hay decisiones, hay estas relaciones tóxicas. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes que yo cuando estaba recibiendo esta palabra, lo primero que recordé es, y te voy a hablar como pastor con el corazón en la mano? Para mí es sumamente difícil dejar este local porque lo quería más. Fue parte de una respuesta que yo siempre le pedí a Dios. Y venía hablando con Julio eso y le digo yo, para mí es un reto esto que vamos a enfrentar. Y créeme que uno como líder se pone. Y si fracasamos, ¿el fracaso de quién es? El pastor tomó la decisión, él dijo, vámonos para allá. Pero si triunfamos, ¿qué pasa? No, la hicimos, tomamos la decisión juntos. Pero cuando hay un fracaso, el pastor se emocionó todavía no hace tiempo. No creas, para la vida de un líder es bien difícil tomar decisiones. Yo le decía mucho, hoy es un día de eso, le decía yo, donde yo creo que una de las cosas que yo Dios te pide es tomar las decisiones, porque pueden ser o acertadas o pueden ser equivocadas. Pero querés que te diga algo, a veces tienes que entender que Dios te va a desafiar a ir a lugares donde no querías ir. Y yo lo veo así. Cuando yo estaba recibiendo esa palabra, dije yo, la palabra de Dios siempre viene a tiempo. Y ese fue el motivo por el que se adelantó la serie que habíamos dicho que iba a ser hasta el otro año. Porque creía que era oportuno hablar lo que Dios nos estaba hablando. Y a veces vamos a ver un lugar como algo difícil de conquistar.
Yo me recuerdo que le dije a la Rebeca, yo voy a ayudar hasta diciembre y el otro año va a ser diferente. Yo bien me acuerdo, hace siempre mencionaba eso, porque nosotros hablamos, cuando hablamos afectamos el ambiente espiritual. Pero te voy a decir algo. Yo en el nombre de Cristo declaro que ningún temor va a ministrar nuestra vida, sino al contrario, vamos a asumir retos, desafíos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso esta semana viste que comenzamos a hacer publicaciones donde hablaba de asumir nuevos retos, de asumir nuevas emociones. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen que ser así. La Biblia dice, irán de poder en poder y de gloria en gloria hasta ver a Dios en Sion. Quiere decir que está profetizado que los hijos de Dios experimentaríamos subir de nivel. Y yo creo que eso va a ser así. Y es más, te voy a decir algo. Para mí este local solamente es un local de transición. Después vamos a ir a otro local más grande, porque yo sé que el crecimiento viene de nuevo. Amén. Y voy a empezar a decir, yo sé que viene rompimiento, 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 rompimiento. Es que tiene que ser así. Amén. Profetízalo. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro. ¿Usted ya lo sabe o no? Yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento. Recibe tu milagro, recibe tu milagro. Estoy profetizando, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, este día. Recibo mi milagro, recibo mi milagro. Amén. Dale fe. Es que no van haciendo. Yo quiero recordar este día como algo especial. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene desafíos por delante. Este 2025 decretamos que va a ser un año de aposento alto. Y me está oyendo, yo cuando lo declaro no lo pienso solo porque estaban reunidos ahí, no. Lo pienso porque habla de multiplicación, porque habla de bendición, porque habla de prosperidad espiritual, porque habla de favor, porque habla de gracia, porque habla de un tiempo de refrigerio. O sea, para mí decir aposento alto es muchas cosas. Amén. También es tiempo de persecución, por si no lo sabía. Yo sé lo que estamos declarando. Porque después del aposento alto ellos comienzan una persecución y yo sé que este 2025 va a ser un año difícil, no tranquilo por justo, pero también sé que vamos a ver la gloria de Dios y que de repente, quizás de la noche a la mañana, vamos a hacer 5. A ver, que yo rechazo esa maldición, levante su mano y diga, yo rechazo esa maldición. ¿La rechazo? Somos 5 peludos. 5 melenudos. 5 canzones que tienen la grasa llena. 5 nazarenos, pastor. Ponte de pie, vamos a agradecerle al Señor en esta hora.